Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo este video, hermanos. Les saludo con mucha gratitud, con mucho gozo. Recibo un fuerte abrazo de parte de su servidor. En esta ocasión vamos a ver por cuestiones personales, las cuales ustedes fueron muy amables de atender, fueron muy amables de sí, de ser empáticos con su servidor. Recibí sus mensajes y han sido muy amables. Por esta ocasión voy a tomar la sesión 4 y 5 en un solo video. La verdad es que tomé material para hacerlo lo más, no lo más breve, pero sí lo más concreto posible. Y voy a quedar para cualquier duda con ustedes. Recuerda, hermano, que no solamente puede escribirme, sino puede llamarme, puede escribirme un correo electrónico uh, para, para cualquier duda que usted tenga respecto a este tema y otros que tengan que ver con la apologética. Recuerden que estamos para servir, porque es importante entender eso. ¿Por qué? Porque las clases en pregrabadas no son siempre la misma dinámica que tenemos las clases en vivo, y a veces esa dinámica puede llevarnos a resolver algunas preguntas que pregrabadas, al estar yo hablando nada más a la pantalla, no funcionan de la misma manera. Así que mmm, fluye el tiempo de una manera más, me imagino, más concurrida cuando estamos pregrabados, ya que no hay una interacción con nadie. Por eso le animo a mi hermano a que usted pueda con confianza escribir cualquier pregunta respecto al tema. Obviamente estamos para ayudarnos, edificarnos unos a los otros. Yo entiendo que en estos cursos hay pastores, hay líderes que incluso pueden llegar o estoy consciente de que ustedes también conocen, y no pretendo estar en conocimiento encima de ustedes. Como les decía en la primera clase, estamos aquí para edificarnos unos a otros, pero sí entiendo lo que el Señor me ha dado, entiendo uh, lo que me he preparado y las situaciones en las que el Señor me ha permitido servir, y sé que estoy capacitado para estar frente a ustedes en una clase. Sin embargo, hermanos, la edificación en el cuerpo de Cristo, en el conocimiento del Señor, es mutuo, nunca vamos a alcanzar a conocer totalmente los misterios del Señor, sus propósitos, sus verdades. Así que le invito a interactuar unos con otros para edificarnos más. Entonces, como le mencionaba, hermanos, vamos a ver la sesión 4 y 5, que es el origen y autenticidad de la Biblia en este video que estoy grabando para ustedes. Como les digo, voy a tratar de ser lo más certero, pero no quisiera ser tan breve. A menos tratar de durar nuestra media hora de clase un poquito más para compartir estos temas con ustedes. Va a haber una presentación en PowerPoint que usted va a poder ver para analizar el contenido de esta clase de una mejor manera. Así que gracias por su paciencia, gracias por sus oraciones, gracias por su confianza en estos cursos, y sé que el Señor ha estado hablando a sus corazones en esta materia y en otras en las que usted está, como lo ha hecho conmigo. Así que oramos para comenzar. Señor, gracias porque nos permites acercarnos a ti, Dios. Gracias porque no lo merecemos, Dios. No somos dignos de tu amor, no somos dignos de tu gracia, no somos dignos de tu vida en nosotros, y sin embargo aún así nos has visitado, nos has sanado, nos has llenado de tu espíritu, nos has bendecido, Señor. De una u otra forma nos has bendecido, nos seguirás bendiciendo, pero reconocemos, Señor, que no somos dignos. Tú eres digno, Padre. Tú eres digno de toda honra, de toda gloria, y nos acercamos con ese temor, Señor. Señor, yo te ruego que des fruto en esta clase, Dios.
que mis hermanos y yo podamos, Señor, sentir tu Espíritu Santo, Señor, para trayendo convicción a nuestras vidas, Dios, de tu palabra, de que tu palabra es real, de que tu palabra es verdadera, de que tu palabra, Señor, es poderosa, Dios. Así que te rogamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, en esta hora a entender con profundidad, pero sobre todo con temor, Señor, que tu palabra, Señor, es poderosa y hay que temblar, Señor, de asombro ante ella, Dios. Pero también, Señor, admirar lo que has hecho por nosotros y ser agradecidos, Dios. Quebrantarnos en agradecimiento a ti, Padre bueno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a mis hermanos, sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en este clase que vamos a tocar los dos temas el origen y la autenticidad de la Biblia. Dividí nuestra clase en tres preguntas principales. Ahora, la tercera pregunta principal vamos a responderla con mayor cabalidad en el curso de la persona de Jesús. La razón de esto es que la tercera pregunta tiene que ver con una perspectiva desde la apologética, y es importante que en esa clase haya interacción entre nosotros, o bien yo voy a anexar algunas preguntas. Sin embargo, voy a tocarla de una manera general, y las dos primeras, hermanos, vamos a verlas de una manera amplia en esta clase. Así que si usted está notando o usted está de alguna manera llevando anotaciones de esto, nosotros vamos a dividir nuestra clase en dos preguntas centrales. La primera es: ¿de dónde proviene la Biblia? ¿De dónde proviene la Biblia? Nosotros, aunque hemos tocado algunos puntos, algunas situaciones prácticas en las clases anteriores, como cuando vimos lo de la antropología, que vimos solamente un par de datos históricos o antropológicos respecto a la historicidad de la Biblia. El día de hoy quiero proveer algunas más datos acerca de dónde proviene la Biblia, contestando a la pregunta de su origen. Ahora, hermanos, esta sería nuestra primera pregunta central: ¿de dónde proviene la Biblia? Así que es importante preguntarnos por qué los cristianos creemos que lo que la Biblia dice es cierto. ¿Alguna vez se lo ha preguntado a usted, hermano, hermana? ¿Qué hace que los cristianos pensemos que la Biblia es verdadera? Es decir, al parecer, y sobre todo en Latinoamérica, hay una, ¿cómo se puede decir? Una idea ya preconcebida o entendida, damos sobreentendido que todos los cristianos creemos en automático en la Biblia. Es decir, si somos cristianos o evangélicos, asumimos que tal persona por tal razón cree en la Biblia. ¿Sí me explico? No hay duda respecto a eso. Sin embargo, en la práctica, hermanos, nosotros tenemos que entender que no siempre es así. De hecho, parte del por qué el Señor nos ha movido a llevar este tipo de cursos de la confiabilidad de las Escrituras o de la Biblia es porque muchos cristianos, sobre todo en la actualidad, con tantas ideas que provienen del mundo, que provienen de las tinieblas, la Biblia es constantemente atacada, sus principios, sus valores.
Ah, las ideologías actuales promueven muchísimas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Ahora, nosotros podríamos entender eso, obviamente, ¿verdad? Todos los cristianos creemos en la Biblia, pero a la realidad, hermanos, es que a la hora de la práctica, muchos cristianos, muchas cristianas, sobre todo la generación actual, no lee su Biblia. Y eso debería darnos un foco de alerta de que sí, tenemos la idea de que por ser cristianos creemos en la Biblia y eso está bien. Pero muchas veces, hermanos, me ha tocado incluso al dar conferencias o al dar pláticas, al dar estudios bíblicos, al predicar, sobre todo en reuniones de jóvenes donde hay que decirlo de la manera que es, lamentablemente, y no lo digo para traer un juicio hacia los demás, sino para entender que es algo delicado. Lamentablemente, hermanos, tenemos una cultura muy poco bíblica en el sentido de que um, nuestras iglesias están llenas de programas de entretenimiento muy buenos, muy buenos. Yo no estoy diciendo ni me voy a meter en esas situaciones. Muy buenos programas de música, programas de entretenimiento que atraen a los chavos, a las muchachas, a los muchachos. Sin embargo, me he fijado, hermanos, que hay una cultura muy escasa en cuanto a enseñar la palabra de Dios a los jóvenes. Y eso empieza desde casa. Es decir, uh, vivimos en una cultura donde el joven, los jóvenes dentro de la iglesia desconocen lo que la palabra de Dios dice. Y eso debe alarmarnos, hermano. Yo quisiera animarle que si usted tiene jóvenes en su casa, niños, niñas, tuvieran una cultura en casa de lectura de la escritura. Eso es muy, muy importante. Pero bueno, ¿qué hace que los cristianos pensemos, hermanos, que la Biblia es verdadera? Para poder contestar estas cosas, primero tenemos que considerar, hermanos, de dónde los cristianos creen que proviene la Biblia. Y ahora sí, para contestar y dar respuesta a nuestra primera pregunta, que es de dónde proviene la Biblia. Bueno, nosotros a manera muy generalizada o como respuesta central podemos decir lo siguiente, que la Biblia, hermanos, vino de Dios por medio del Espíritu Santo a través de hombres para la humanidad. Lo digo nuevamente, la Biblia vino de parte de Dios por medio del Espíritu Santo a través de hombres para la humanidad. Como cristianos, hermanos, nosotros creemos que la Biblia es la carta de Dios a la humanidad, recopilada en 66 libros, escrito por 40 escritores divinamente inspirados durante un lapso de 1500 años o más. Estos escritores eran personajes de todos los ámbitos sociales, desde reyes hasta pescadores. Creemos como cristianos que la Biblia es inspirada divinamente por Dios, con autoridad de por vida. Es decir, hermanos, la Biblia no tiene caducidad, no tiene aplicación para ciertos años, no tiene aplicación para cierto contexto solamente, no. La Biblia tiene una autoridad de por vida por ser la palabra inspirada de Dios. No tiene errores u omisiones y es infalible en su composición. Es decir, aunque nosotros entendemos, hermanos, que a través de la edad y como es un texto literario, es eventualmente posible el error literario, bien como lo menciono, de traducción. Uh, Realmente decir que la Biblia tiene errores es algo delicado en el sentido, aunque lo decimos objetivamente. La Biblia como compilación de libros es obvio que va a tener errores. ¿Por qué? Número uno, por el idioma en el que fue escrito. La Biblia fue escrita en un idioma que ahorita ya es
obsoleto, es decir, no es un idioma actual, que es el arameo, el griego y el hebreo. Ahora, principalmente esos tres lenguajes. Ahora, no importa en qué lenguaje usted se haya escrito la Biblia, etimológicamente es imposible que dos idiomas, hermanos, uh, literalmente puedan tener una traducción, ¿sí? Es decir, lo veíamos en clase. Por ejemplo, hay expresiones que en cierto idioma denotan un sentido a la situación o en un contexto que no tienen aplicación en otro idioma. Por ejemplo, los mexicanos que decimos, qué padre teléfono, qué padre zapatos. Nosotros, aunque usted no use esa expresión, usted como mexicano va a entender que la expresión qué padre significa o denota cierta expresión de gusto, de asombro, de que algo nos gustó. Ahora, si usted, una persona de República Dominicana o alguien del Ecuador viene y nos escucha decir qué padre zapatos, va a decir, bueno, ¿el papá de quién? O ¿cuáles zapatos? O ¿a poco los zapatos tienen papá? Me refiero a nosotros podríamos encontrar escritos así o ellos, escritos mexicanos donde digan qué padre. Y, y si encuentran escritos en un futuro, ellos no van a entender a qué se refiere. Tiene que venir a alguien que sepa y diga, no, mire, es que los mexicanos usaban esa expresión para decir a ciertas cuestiones. Entonces, así es el idioma, así es el lenguaje. Y nosotros tenemos que entender que es imposible traducir un texto 100% fiel a su expresión en otro idioma. Lo que podemos hacer es traducir a textos no de manera literal, sino de manera dinámica. Entonces, por eso hay muchas versiones de la escritura. Y no significa que la palabra de Dios tenga errores, sino que hay diferentes traducciones que denotan, según los autores que son eruditos también, ¿verdad? No son ignorantes los que están escribiéndolo, denotan su significado. Ahora, los 66 libros de la Biblia, hermanos, son conocidos como el canon de las Sagradas Escrituras. La palabra canon proviene del griego canon, que significa regla o parámetro. Y los cristianos utilizan esta palabra para describir a la Biblia, el libro que provee la máxima norma y autoridad para nuestra fe. Los primeros cristianos, hermanos, no decidieron qué libros colocar en el canon. Recordemos que ellos ya afirmaban que las escrituras hebreas, o lo que conocemos pues como el Antiguo Testamento, era la palabra de Dios. Simplemente ellos se enfrentaron a la pregunta de cuáles libros debían agregarse a este canon del Antiguo Testamento. Los libros que fueron reconocidos fueron escritos por los apóstoles o por testigos presenciales y fueron usados ampliamente en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, los primeros cristianos no desarrollaron el canon como si se solicitasen los manuscritos a una editorial. Más bien era como reconocer a los mejores vendedores de autores establecidos y creíbles. Fíjese cómo es impresionante en términos históricos que tan pronto la iglesia y los cristianos lograron un acuerdo práctico. Es decir, ellos no tenían problema, no había tanta disensión en cuanto a aprobar lo que vendría siendo el Antiguo Testamento y lo que estaba formándose como el Nuevo Testamento. Cuando pronto la iglesia, es importante, es increíble, perdón, e impresionante que tan pronto la iglesia y los cristianos lograron un acuerdo práctico en cuanto a eso. ¿Por qué insisto en ello, hermano? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que todo eso el Espíritu Santo estaba moviéndose, ¿sí? Y es algo que humanamente no siempre es posible de lograr.
Imagínense teniendo un autor para publicar un libro, teniendo un solo autor, que haya una revisión, que haya esto, que haya ciertas especificaciones. A veces es un lío publicar un libro. Ahora imagínense durante tantos años, por tantos autores, tantos miles de contextos. Entonces eso es impresionante. Y la poca disensión que había en la iglesia, ¿no? De hecho, el primer documento escrito que tenemos que registra todos los 27 libros del Nuevo Testamento es la Carta Pascual de Atanasio, que fue escrita en el año 367 después de Cristo. Sí, eso es muy importante entenderlo. Ahora, hermanos, había ciertos criterios de canonicidad. ¿Por qué le digo esto? Vamos a ver en esta clase vamos a ver 4 criterios de canonicidad. Es importante entender esto porque los apóstoles o nuestros hermanos de la primera iglesia, no solamente, incluso cuando se formó el canon que hoy conocemos, no simplemente dijeron, pues esto sí, esto no, porque se les ocurrió, sino sí hubo ciertos criterios. Y yo quiero mencionar el día de hoy 4. Hay 4 requisitos que los evangélicos protestantes señalan para explicar cuáles libros han sido incluidos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El criterio número 1, hermanos, es el origen apostólico. Número 1, el origen apostólico. Es atribuido y fundamentado en la prédica, en la enseñanza de la primera generación de apóstoles o de sus compañeros cercanos. ¿Sí? Su origen apostólico. Es decir, está atribuido su autoría a la primera generación de apóstoles como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago o de sus compañeros cercanos. El criterio número 2 era la aceptación universal, es decir, el reconocimiento de la mayoría de las comunidades cristianas del mundo antiguo a finales del siglo IV. El reconocimiento de la mayoría de las comunidades cristianas del mundo antiguo a finales del siglo IV. Era la aceptación universal. Número 3, el uso litúrgico. Es decir, los libros, las cartas, los textos que habían sido leídos públicamente cuando las primeras comunidades cristianas se reunían para celebrar la Cena del Señor en sus servicios semanales de adoración. Y número 4, el criterio número 4 es su mensaje consistente, con un panorama teológico similar o complementario a otros escritos cristianos aceptados. Es decir, aunque cada autor tenía su esencia, no podría contradecirse el mensaje del Evangelio, ¿sí? Incluso nosotros vemos cómo el apóstol Pedro cita al apóstol Pablo, el apóstol Pablo cita ciertos textos del Antiguo Testamento y Jesús también como cita algunas cuestiones que vamos a ver más adelante. Pero esos 4 criterios son nuestros 4 criterios de canonicidad más importantes. El factor fundamental para reconocer la canonicidad de un libro para el Nuevo Testamento fue la inspiración divina. Y la principal prueba de esto era la autoridad apostólica. Es decir, la autoridad apostólica, hermanos, nunca se separa de la autoridad del Señor. ¿Sí? Los apóstoles tenían la autoridad de la inspiración divina. Tenían autoridad dentro de la iglesia. Fíjese lo que el teólogo y erudito bíblico Warfield dijo. El canon del Nuevo Testamento se completó cuando Juan escribió Apocalipsis, cerca del año 98 después de Cristo. No debemos confundir las evidencias históricas de la pausada circulación y autenticación de estos libros como evidencia de la lentitud de la canonización de estos por parte de la autoridad o del gusto de la iglesia misma. Fíjese bien,
No debemos confundir las evidencias históricas de la pausada circulación y autenticación de estos libros como evidencia de la lentitud de la canonización de estos por parte de la autoridad o del gusto de la iglesia misma. Aquí este teólogo nos está diciendo que no confundamos las cosas, ¿no? Y que tampoco la Biblia se escribió al gusto de la iglesia misma, sino que la inspiración divina jugó un papel, perdón, muy importante en, en, esta, en esta esfera. Ahora, continuemos. ¿De qué manera los cristianos? Esta es nuestra segunda pregunta central. ¿De qué manera ven los cristianos el uso de las escrituras en la apologética cristiana? ¿De qué manera ven los cristianos el uso de las escrituras en la apologética cristiana? Bueno, nosotros respondemos a eso, que la autoridad final de los cristianos es la palabra de Dios. La autoridad final de los cristianos es la palabra de Dios. Como hemos discutido y hablado, hermanos, en nuestros cursos, finalmente como cristianos no confiamos solamente en nuestra razón, sino en la revelación de Dios de sí mismo a través de la palabra escrita, que es la Biblia, y por medio de la palabra hecha carne, que es nuestro Señor Jesús. Los cristianos aceptamos la revelación de Dios de sí mismo a través de la fe. La fe es esencial. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Llegamos a Dios a través de la fe en Jesús. Efesios capítulo 2 dice que somos salvos por gracia mediante la fe. Los cristianos no ponemos nuestra fe en la Biblia para ser salvos, como si se tratase de Dios. Sin embargo, los cristianos sí ponemos nuestra fe en el autor de la Biblia, nuestro Salvador, Jesucristo. Y creemos que la Biblia es verdadera porque es la palabra de Dios para nosotros. Como la palabra de Dios, la Biblia es el estándar supremo de la verdad. Esto es importante entenderlo, hermanos. La Biblia es el estándar supremo de la verdad. Al orar al Padre para que los discípulos fueran santificados en la verdad, Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 17, que la palabra es verdad. Como la verdad con B mayúscula. La palabra de Dios juzga cualquier otra afirmación y aseveración de la verdad en el universo. No hay autoridad fuera de ella, hermanos. La Biblia juzga nuestra razón, nuestra filosofía y toda cosmovisión y presunción, por lo que la actitud de nosotros, hermanos, como cristianos hacia la Biblia debería ser de obediencia fiel. Ahora, en la realidad nosotros no vemos que esto suceda mucho, pero yo ruego al Señor, hermanos, primeramente por mí, que el Señor me permita ser un hacedor de la palabra, como dice el apóstol Santiago, no solamente un oidor. Obviamente, hermanos, las personas no cristianas no reconocen la autoridad de la palabra de Dios, eso lo sabemos. Claro está, sin embargo, que las personas pues no creyentes difieren, ¿verdad?, en este punto de vista de que la Biblia es la autoridad más mayor. De hecho, ellos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Sin embargo, hermanos, la Biblia deja muy en claro que lejos de ser neutrales en sus actitudes hacia las Escrituras, los inconversos se oponen activamente, incluso hasta llegan a odiar la Biblia como palabra de Dios. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, aquí vemos una clara enemistad entre el no creyente y Dios, como nosotros lo fuimos mucho tiempo. Los no cristianos no pueden sujetarse a la Escritura porque están en contra de la verdad, de la palabra de Dios. Es decir, son hostiles a Dios. En Romanos capítulo 1 aprendemos que las cosas invisibles de Dios,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice Romanos 1. Pero los seres humanos no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido, porque se envanecieron en sus razonamientos. Fíjese bien, hermanos, se envanecieron en sus razonamientos. Ahora, ese es el asunto. Nosotros lo veíamos en la clase apologética en el primer curso, donde nuestra conclusión, junto con muchos otros autores, filósofos, apologistas cristianos, es decir, decía el doctor William Lane Craig, el inconverso no viene a Dios por falta de pruebas, sino porque no tiene fe. ¿Sí? Fíjese, la Biblia ya había decretado eso desde hace mucho. Dice, envanecieron en sus razonamientos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, al mundo inconverso todo le parece razonable menos la idea de creer en un Dios. Claro, ¿cómo no? ¿A quién le gusta la idea de creer en un Dios que demanda obediencia? Ese es el problema del mundo. El mundo no quiere someterse a nada. El mundo no quiere someterse a una autoridad mayor, mucho menos someterse, hermanos, a una autoridad como la palabra de Dios. Por eso dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En Juan capítulo 3, Jesús dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No me va a negar usted, hermano, que cuando yo más bien me dispongo a leer la Biblia, más que yo leerla, la Biblia es quien me escudriña a mí. La escritura, la palabra de Dios, me convence de pecado, me examina, conoce las intenciones de mi corazón. Y no queremos muchas veces venir a ella, hermanos, porque nosotros sabemos la respuesta. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado o no sea verdad, sino Jesús dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, esto pasa en el mundo inconverso, hermanos, o así debería de ser. Pero nosotros nos damos cuenta que a veces como cristianos, hermanos, estamos en la misma posición, no creemos lo que la Biblia dice. O preferimos leer libros de motivación personal, de autores modernos, de autores que hacen crecer nuestro orgullo, hacen crecer nuestras mentes, nos sentimos campeones, nos sentimos que todo lo podemos, cuando la Biblia, hermanos, tiene promesas que son eternas. Pero cuando se trata de ciertas cosas, no, este libro de psicología no te lo puedes perder, pero la Biblia ya no tiene autoridad. No, hermanos, Dios nos guarde, Dios nos proteja. Qué bueno que leamos mucho, muchísimo, pero nunca, hermanos, olvidemos que la palabra de Dios es la autoridad mayor. Los cristianos deberíamos usar la escritura como parte de nuestra apologética cristiana. Es decir, si nuestro trabajo es presentar consistentemente la veracidad y fiabilidad de una perspectiva cristiana del mundo, nosotros encontramos imposible hacer esto sin recurrir a la palabra de Dios. Porque lo que nosotros creemos acerca de Dios, hermanos, se encuentra basado en el testimonio de la Biblia. Al explicar nuestra cosmovisión es completamente natural al abrirnos a la palabra de Dios para explicar en qué creemos y usar los argumentos que ella misma provee para explicar por qué dichas cosas son válidas. Yo les animo, hermano, a aplicar las escrituras en nuestras pláticas con personas no cristianas. Obviamente según Dios nos permita. ¿Por qué razones, hermanos, es importante la Biblia? Número 1, yo le voy a dar 3 razones. Número 1, usar la escritura desafía la idea postmoderna de que la verdad es relativa. Lo repito. Número 1, usar las escrituras desafía la idea postmoderna de que la verdad es relativa. La Biblia refuta la acusación de que el verdadero cuento de un creyente no es necesariamente aplicable a un amigo no creyente. También demuestra que este antiguo texto es relevante para la vida en un mundo postmoderno, es decir, la Biblia, porque cuando apelamos a la palabra de Dios como la máxima autoridad,
apelamos a una verdad objetiva. Número 2, la escritura es poderosa espiritualmente. Dios dijo en Isaías capítulo 55, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se fija por qué a veces olvidamos eso, hermanos? Y apelamos a otros libros, a otras autoridades, otros consejos que no están en la escritura, hermanos, pero nada de eso va a prosperar. Lo único que va a prosperar es el poder de la palabra de Dios. Número 3, las escrituras contienen en muchos lugares sus propios argumentos para la validez de sus afirmaciones. Esto ayuda a demostrar a los no creyentes que de ninguna manera se espera que aceptemos las afirmaciones del cristianismo en base a lo que se llamaría una fe ciega. No, hermano. Nosotros los cristianos no tenemos una fe ciega, sino nuestra fe se basa en una amplia evidencia coherente, hermanos. ¿Sí? Dios nos ha dado razón. Dios es un Dios de razón. No solamente creemos porque sí, sino que tenemos evidencia firme, coherente, razonable para creer que la Biblia es la palabra de Dios, dada a los hombres. De manera, hermanos, que nosotros roguemos a Dios que podamos ir confiando cada vez más en su palabra escrita. Y que no solamente sea eso, sino que esa palabra escrita sea real en nuestra vida para poder ser hacedores y no solamente oidores de la escritura. Yo espero, hermanos, que haya sido bendición esta sesión donde hemos comprobado el origen y la autenticidad de la escritura de una manera no superflua, pero sí de una manera concreta. Y yo le doy gracias por que usted está acompañándonos en este curso. Estoy para servirle. Dios le bendiga. Dios le guarde.